Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. ¿Cómo están? Qué bueno. Le doy gracias a Dios porque me tuvo como por digno de estar aquí enfrente de ustedes y compartir algo de su palabra. Siempre tengo en gran estima porque no es por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él ha hecho. Y de verdad me gozo en estar aquí en esta noche y le doy gracias al pastor porque volvió a confiar en mí y me pidió en esta ocasión algo un poco diferente. Normalmente él me dice ora y lo que el Señor te ponga en tu corazón. No que no ha sido en esa línea, pero sí que me habló en un tema en específico que voy a comenzar hoy y lo vamos a extender por lo menos 1 o 2 semanas más. Por favor, tolérenme este par de semanas, maybe 3. Pero he orado al Señor y sé que es algo práctico. Nos vamos a salir de lo normal y lo ordinario, quizás no hoy, pero ya en las próximas semanas y una tercera semana, si Dios permite, nos vamos a salir de lo ordinario. No van a escucharme a mí disertando. Vamos a ir un poquito más a la escuela, pero eso será más adelante. Y cuando el pastor se me acercó, una de las cosas que yo había compartido un poco con los jóvenes en la reunión de los viernes era sobre estrategias y reglas y cosas bien necesarias cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y en aquel momento para mí fue bien edificante, aprendí mucho en el proceso. Los jóvenes yo sé que lo disfrutaron y aprendimos en ese momento, y por causa del testimonio de lo que pasó allí, el pastor me dijo: ¿por qué no tomas un par de semanas y lo compartes con el resto de la iglesia? Y de lo que vamos a estar hablando es de cómo leer y de cómo estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo sí entra en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y empieza a formarnos. Y la meta del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. Él lo que hace es que él dice: déjame sumergir a en Cristo, déjame injertarlo en la vid, que es Cristo, para que entonces la vida de Cristo empiece a fluir en él y empiece a dar fruto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros crezcamos y maduremos en el conocimiento de Cristo. Y en la medida que la vida de Cristo empieza a fluir en nosotros, a medida que Él se sigue metiendo dentro de nosotros, nos empieza a transformar y empieza a ser nuestra vida disminuida y la vida de Cristo aumentada en nosotros y reflejada al mundo por nuestros frutos. Como el Espíritu Santo hace eso, como resultado nosotros empezamos a crecer y a madurar en el conocimiento de Cristo. Y a lo que me refiero cuando digo crecer y madurar en el conocimiento de Cristo, lo que quiero decir es conocer más a Cristo, no más de Cristo. Porque hay una gran diferencia entre conocer de Cristo y de veras conocer a Cristo. Usted puede conocer de mí, pero se requiere algo diferente para conocerme a mí. Todo el mundo aquí, si le preguntan: ¿usted conoce al presidente de Estados Unidos? Todo el mundo dice sí. Y al 99%, por si acaso hay alguien que ha tenido la oportunidad de saludarlo y de que se lo hayan presentado, pues debo decir que todos ustedes conocen del presidente de Estados Unidos, pero no conocen al presidente de Estados Unidos. Porque para conocer a alguien, usted necesita relacionarse y pasar tiempo
con esa persona. Conocer de alguien es simplemente recibir información acerca de esa persona. Pero el Espíritu Santo no está interesado en que usted conozca cosas de Cristo. Sí, de que vino, esto, lo otro. That's great. Pero Él quiere que Cristo sea formado en ti, que lo conozcas más. Porque en la medida que tú conoces a Cristo, eres transformado a su imagen. Entonces, crecer y madurar en el conocimiento de Cristo requiere que nos movamos más allá de una experiencia de domingo. Y tenemos que movernos y dejar de ser cristianos, de que dependamos de la experiencia de domingo para conocer algo de Cristo o para conocer a Cristo un poco más y convertirnos en cristianos que tengamos una vida de expansión en el conocimiento de Él de forma continua. No esperar al próximo domingo para recibir algo para pasar la semana. Richard Foster es un escritor cristiano. Él escribió un libro que se llama Alabanza a la Disciplina. Él dijo en una ocasión: lo que hoy se necesita no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas de talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Y para eso, para nosotros crecer y madurar, nosotros tenemos que practicar y poner y desarrollar en nuestra vida ciertas áreas espirituales que son esenciales en la vida. ¿Cuáles son esas áreas esenciales? Número 1, la oración. Número 2, el estudio de la palabra. Número 3, el ayuno. Número 4, la meditación. Número 5, la adoración. Número 6, servicio. Y puedo quizás mencionar algunas más. Pero por lo menos le estoy dando un ejemplo de cosas que son esenciales en nuestra vida espiritual. Y que necesitamos practicarlas porque todas ellas nos ayudan a crecer. Y todas ellas nos ayudan a desarrollarnos. Y que Cristo sea desarrollado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no podemos conocer a Cristo si no hablamos con Él. Y en la oración hablamos con Él. No podemos entender ni su propósito ni su verdad si no estudiamos su palabra, que será la número 2. No podemos separarnos de la influencia del mundo si no separamos tiempos de ayuno. Tiempos especiales para estar a solas con el Señor. Los ayunos no son para comprar a Dios. Te voy a hacer un ayuno para que me des la casa. No, los ayunos son tiempos donde apagamos lo exterior para enfocarnos en nuestra relación íntima con Él. En la adoración. Cuando estudiamos la palabra hay una revelación que produce entonces en nosotros adoración, que es otro elemento. Y cuando somos preparados en estas áreas, entonces estamos listos para el servicio. Es todo un complemento. Y de veras, cuando nosotros empezamos a experimentar a Cristo, cuando empezamos a conocer a Cristo, cuando empezamos a disfrutarlo, nace en nuestro corazón un deseo de conocerlo más. Yo no sé usted, pero cada vez que se nos revela algo de Cristo, que decimos, wow, qué maravilloso es esta verdad de Cristo, del Señor que yo sirvo, del que yo adoro, del que yo alabo, de que Él me salvó, de que me libertó. Y cada vez que descubrimos una verdad nueva de Cristo, nos impulsa, nos motiva y nos hace anhelar conocerlo más. Y por eso es el deseo que hay, por lo menos en mi corazón, y yo espero que en el de todos de ustedes, de estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que el estudio de las Escrituras produce en nosotros cambios, transformación. Romanos 12:2, todo el mundo conoce este texto. Dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Hay una transformación cuando nuestra mente de lo que hemos entendido es transformado. Cuando lo que entendemos de Dios sufre una transformación porque lo vemos en una nueva dimensión, o en un nuevo nivel, o en una nueva manifestación sobre nuestra vida, somos transformados. Y esa transformación nos lleva poco a poco a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que también es agradable y que también es perfecta. Y como dije, si queremos conocer más a Cristo, si queremos ser transformados, si queremos que nuestra mente sea renovada, tenemos que estudiar la palabra. El único problema es que la mayoría de los cristianos no estudian la palabra. Y es una triste realidad. ¿Saben por qué? Porque hay una gran diferencia entre leer la palabra y estudiar la palabra. Y le voy a decir, no se moleste. Muchas veces cuando leemos la escritura la leemos como si fuera un horóscopo. Buscamos en la escritura lo que nos gusta en nuestra lectura devocional. ¿Cuántos han leído aquí el libro de Daniel en su devocional? Y lo han leído especialmente sus últimos 4 o 5 capítulos. ¿Cuántos han leído Apocalipsis en el devocional para buscar una motivación para vivir el día? ¿Cuántos han leído el libro de Números o de Levítico? Miren, cuando yo hablé la vez anterior de Habacuc, alguien se me acercó y me dijo, nunca había escuchado una prédica así de Habacuc. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de ir a la lectura diaria, si la hacemos diaria, y no es porque alguien posteó un verso en Facebook y eso cuenta como nuestra lectura diaria. Estamos buscando lo que nos gustaría que Dios nos dijera, no lo que Él necesita decirnos y lo que necesitamos escuchar. La lectura es buena, pero no es estudio. I'm sorry, no es estudio. Cualquiera que está buscando una palabra de Dios para hoy no está interesado en estudiar las escrituras, porque es bien fácil. El pastor que estudia la palabra y yo vengo el domingo, ni siquiera llego a adorar, llego a lo último de la adoración porque lo único que yo necesito es una palabra de Dios para hoy, y yo me siento ahí, el pastor en hora y 15 minutos, yo sé que algo va a decir, que me va a bendecir y me lo voy a llevar para la semana. Entonces, el único problema es que entonces crecemos sin fortaleza y sin fundamento en nuestra vida, y nos quedamos como niños espirituales en el conocimiento de la palabra y podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y cuando viene alguien y nos habla de su fe o de su ateísmo o de su falsa religión, no sabemos cómo contradecirlo o cómo sacarlo de la mentira y llevarlo a la verdad. Y lo que hacemos es, lo invitamos a la iglesia para que escuche el mensaje del pastor para ver si se convierte. ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué? Le voy a dar 2 excusas. No son razones, son 2 excusas. Yo espero que ninguno se identifique con ellas. Si se identifica, anyway, es bien, porque vamos a aprender. Cuando usted le pregunta a la gente por qué no estudia la escritura, la respuesta número 1 es que es muy difícil de entender. ¿Alguien piensa que es difícil de entender? Todo el mundo piensa que es fácil. Miren,
La que es difícil de entender es la excusa más usada por los cristianos. Ellos piensan que solo los pastores, los evangelistas, los teólogos tienen la capacidad de descifrar lo que quiere decir la Escritura. Y es cierto, hay pasajes bíblicos que llevan 2000 años debatiéndose y todavía no llegan a un acuerdo. Los teólogos, los evangelistas, los apóstoles, toda esta gente llevan 2000 años tratando de ponerse de acuerdo. Pero, permítame ponerle esto delante de usted y lo considere. Si fuera tan difícil, Cristo no hubiera dicho en Juan 8:33 estas palabras: escudriñad las Escrituras. Y hasta donde yo sé, eso es una orden. Él estaba diciendo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sorry, ¿te di la cita incorrecta? Ok. Sorry, creo que es un capítulo antes, pero anyways. Esto es un typo mío. Pero el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Si Él le dice escudriña, y la definición de escudriñar no es leer para recibir el horóscopo y la palabra del día, es detenerme e intencionalmente buscar, profundizar. Esa palabra implica que estás tratando de sacar, como un investigador saca información preguntando, o alguien que está excavando tratando de sacar un tesoro. Eso es lo que le está diciendo. Escudriña, busca con esa intención. ¿Por qué? Porque os parece a vosotros que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si el Señor no hubiera dicho eso a toda la gente, porque se lo dijo a todos los que estaban a su alrededor, quiere decir que todos cualifican para escudriñar las Escrituras. Y la intención de Él, que es el autor de las Escrituras, es que usted la entienda, que usted pueda recibir la verdad, descubrir la vida eterna y el testimonio de Cristo en ella. Honestamente, si puede leer Facebook, puede estudiar la Escritura. Si puede entender, quizás leer un reporte noticioso y entender lo que está pasando en ese reporte noticioso, también puede entender la Escritura. La Biblia no es un libro místico. La palabra del Señor es práctica y es necesaria para todo lo que compete a nuestra vida. No diga que es difícil, porque muchas veces dicen que es difícil sin haberlo intentado. Es simplemente porque lo escuchan. Otra razón o excusa por la cual la gente no estudia la Escritura es porque dicen: ay, es que es muy aburrida, no hago más que sentarme a leer la palabra y me entra sueño. Yo la uso para dormir. Antes de acostarme me pongo a leer la palabra y en 10 minutos ya tengo sueño. Y eso, como yo lo veo, es que leemos la Escritura como si eso que estuviera allí es algo ajeno a nosotros. Lo leemos pensando que eso no tiene que ver nada con nosotros. Como eso se escribió 2000 años atrás, dependiendo del pasaje, ya estas cosas pasaron. Y quizás piensan que es anticuada y que no tienen nada relevante para la vida del siglo XXI. Pero yo creo
que la palabra de Dios sigue siendo relevante en el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero ni una jota ni una tilde pasaría sin cumplirse de esta escritura. Y cuando Él está diciendo que el cielo y la tierra pasarán, quiere decir que la palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio, porque el cielo y la tierra lo que nos pone en un lugar, y el tiempo de la tierra y el tiempo del cielo que nosotros conocemos hoy, esto va a ser ¿qué? Cambiado, esto va a ser destruido, y Dios nos va a llevar a una tierra nueva y un cielo nuevo. Por lo tanto, la escritura va más allá porque habla de esto y promete un nuevo cielo y una nueva tierra. Así de relevante es la palabra de Dios, que va más allá, y por lo tanto, si era relevante en aquel momento, es relevante hoy. Y además, lo de aburrido yo no lo entiendo, porque en la Biblia se presentan los mismos problemas que nosotros vivimos hoy. En la Biblia hay drama, hay problemas familiares, hay crímenes, hay traición, hay problemas políticos, igualito que hoy. Hay engaños. Lea ese drama familiar de David y Absalón. La lucha de un padre con un hijo que lo traiciona después que el padre le da todo. O los problemas familiares de Abraham, que después que Sara primero le dice acuéstate con la mujer, después con la esclava, después que la esclava tiene un hijo, entonces ella la aborrecía y quería que la sacara. Amén. O los problemas de incesto que hubo en unas cuantas familias. O las luchas familiares, las guerras familiares. Lo que vivimos hoy en el siglo XXI con los islámicos radicales. Todo empezó en casa de Abraham. Ismael, el padre de los musulmanes. Isaac, el padre del pueblo de Israel. Y la intención de ellos es sacar a Israel de allí, porque ellos dicen que son los hijos, los herederos de la promesa de Dios y de la promesa de Abraham. Por lo tanto, ellos van a seguir peleando. Y la gente se pregunta por qué estos hombres siguen peleando, por qué ellos siguen luchando. Es que en el capítulo 16 de Génesis dice, Dios declaró una palabra sobre él y dijo, Él hará guerra con todo el mundo. Por lo tanto, ya Dios lo dijo, va a seguir haciendo guerra. Lo han hecho por siglos y lo seguirán haciendo hasta la venida del Señor. En la palabra hay problemas de abuso de poder. David abusó de su poder. ¿Qué hizo con un hombre? Primero se acostó con la mujer de él. Después, cuando el hombre vino, le dijo acuéstate con ella, porque él supo que estaba embarazada. Y después, ¿qué dijo? Cuando el hombre le dijo no, yo no puedo acostarme con mi esposa mientras mis hermanos están en la guerra. Le dijo ok, pues toma una carta para que lo pusieran al frente de la línea de batalla para matarlo. Abuso de poder, crimen, todo esto. Pensamos que es un éxito de Hollywood cuando vemos en algunas películas, pero si leen la escritura y se meten en la escritura van a descubrir que los problemas de hoy están ahí. Y en la palabra hay solución para los problemas del día de hoy. Porque no es que solamente están ahí históricamente, sino que en medio de ellos vemos la mano poderosa de Dios obrando su propósito en medio de estas personas imperfectas que pasaron por estas situaciones o que cometieron estos horrendos pecados, y cómo Dios los restaura, los perdona. Por lo tanto, si en tu familia hay situaciones difíciles, ve a la palabra, porque ahí vas a ver que Dios restaura la familia. Pero si no la estudias, no lo vas a entender y no se va a hacer revelación en tu vida. Y la palabra de Dios es tan poderosa que tiene la habilidad, es el único libro que tiene la habilidad de explicarse por sí mismo. Inclusive la misma palabra nos da los fundamentos para que la estudiemos. Le voy a dar dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento para probárselo. Vaya a Deuteronomios capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer los 9 primeros versos de ese capítulo. Dice ahí la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y miren el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que Dios está ordenando ahí es que la palabra de Dios tenía que ser enseñada tan diligentemente que primero penetrara el corazón. La intención original de Dios era que esa palabra fuera sembrada en el corazón. Y ese era el mandato que se le había dado a este pueblo, que estas palabras estén en tu corazón. Y entonces Dios ahí les habla al pueblo y le dicen esos versos, que no solo las tendrás en tu corazón, sino que las vas a repetir a tus hijos. Y la repetición, dice el refrán, es la madre de la enseñanza. La repetición es la madre de la enseñanza. Repitiendo las palabras, repitiendo la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios a tus hijos. ¿Para qué? Para que haya una continuidad, haya una semilla sembrada en el corazón de ellos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa era la intención de Dios, que estas palabras, es más, dice, tienen que ser tan importante en tu vida la palabra de Dios, que hables de ellas estando en tu casa. Que debe ser que la palabra de Dios sea tema de conversación entre nosotros en la casa. Que yo hable la palabra de Dios con mi esposa, con mi hijo. Usted debe seguir este consejo bíblico. Hable de la palabra estando en su casa. Y dice, y andando por el camino. Y lo que quiere decir es esto, que cuando usted salga y tenga comunicación con otras personas, hable la palabra. Y después dice que al acostarte, que al levantarte, que la ates como una señal en tu mano, que la pongas como frontales entre tus ojos y que las escribas en los postes de tu casa. De ahí la costumbre de poner textos bíblicos en las paredes de la casa de mucha gente. Dios le está diciendo de muchísimas formas: estén conscientes de que no importa el método, el lugar, hay que estudiar la palabra. Hay que tener pendiente en nuestro corazón la palabra del Señor. Tiene que estar ahí. Y eso es en el Antiguo Testamento. ¿Cuánta importancia le dio Dios? Y dio el fundamento de estudiar la Escritura en el Antiguo Testamento. Pero para aquellos que piensan que el Antiguo Testamento ya eso pasó y ahora solo es el Nuevo y no podemos estudiar más en el Viejo, vamos al Nuevo Testamento, segunda de Timoteo.
capítulo 3. También otro pasaje conocido. Desde el verso 14. ¿Están ahí? Le dice el apóstol a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera frase en el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está diciendo la Escritura hoy como fundamento para estudiar la Escritura? Lo que tú recibes de la palabra, tú tienes que persistir en eso. En lo que has recibido, en la revelación de Dios que ha habido sobre tu vida, tú tienes que persistir en ella. Y dice ahí, y te persuadiste. Y esto habla de convicción, de que no fue que se lo impusieron, sino que él se convenció a través del estudio de la palabra de la verdad de Dios. Había una certeza en su corazón y en su vida de lo que había aprendido y que eso era una gran verdad. Sabiendo de quién ha aprendido. Y está hablando ahí no de quién le ha enseñado, sino acerca de qué persona él aprendió en las Escrituras. Había aprendido de Cristo. Había conocido a Cristo en las Escrituras. Y dice que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra tiene la capacidad de darnos sabiduría. Y no es sabiduría para ser exitoso en las cosas del mundo. Es una sabiduría para aprender una vida agradable a Dios, porque dice sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es una sabiduría que nos ayuda a discernir el propósito y a caminar y tomar buenas decisiones en Cristo. No es mero conocimiento teológico. Es un conocimiento que nos transforma y nos hace caminar en rectitud y en crecimiento y en bendición en Dios. Y el verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso significa que Dios es la fuente de la palabra. Él es el autor. Y esto es demasiado importante. Porque si no tenemos clara en nuestro corazón, si no estamos convencidos, si tenemos la certeza de que Dios es el autor de la palabra, la veremos como un libro más. Y esto no es palabra de hombres, esto es palabra de Dios. Y nuestra sociedad hoy toma este libro como un libro más. De hecho, estaba leyendo un libro y tuve que pausar para prepararme esta semana y estoy deseoso de volver. Se llama The Inerrancy of the Scripture. La inerrabilidad de la Escritura, o sea que no tiene errores. Escrito por el doctor Johnson Phillip. Y en este libro él documenta los primeros capítulos de una forma bien interesante, cómo a través de los siglos las diferentes fuerzas políticas y filosóficas han tratado de desvirtuar la inspiración, la infalibilidad
y la inerrabilidad de la Escritura. Y habla de todas las cosas que han hecho a través de los años y cómo ellos han maquinado, y a través de las universidades y de eruditos y de influencias del gobierno, de personas que no tienen temor de Dios, tratan de desvirtuar. Pero ¿saben lo que sucede? Que cada vez que sucede esto y ellos van oscureciendo las palabras, se levanta siempre una nueva generación con una revelación poderosa de Dios que trae a la verdad a la luz, y ellos quedan en vergüenza. Pasó en la época medieval, donde la religión tradicional, la Iglesia Católica en aquella época, escondió la Escritura de la gente, la dejaban en latín y le decían: no podemos dejar que lean la Escritura porque se vuelven locos. Hasta un bendito día, donde un hombre llamado Martín Lutero, un 31 de octubre, inspirado por el Espíritu, se metió a leer las Escrituras y empezó a descubrir unas verdades de Dios que chocaban con la religiosidad de aquel tiempo. Se levantó y escribió 95 tesis. Y una cosa es una teoría y una tesis, y otra cosa es una tesis. Una tesis es algo que tú has comprobado científicamente y tú tienes suficiente evidencia para presentarlo y defenderlo exitosamente delante de un panel de jueces. Y él propuso 95 contra el sistema religioso de aquella época. ¿Qué despertó eso? Lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Con un avivamiento donde entonces la palabra de Dios pasó de las manos de solamente una élite religiosa a las manos de la iglesia, donde debió estar siempre, en el idioma que la gente pudiera entender. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el primado. Miren, hay gente que piensa que cuando dice ahí que la Escritura fue inspirada por Dios, y lo tienen hasta como una teoría, ellos dicen que los escritores de la Biblia fueron inspirados como se inspira un poeta para escribir un poema o un compositor para escribir una canción. Pero si nosotros aceptamos esa teoría como cierta, esa idea como cierta, estamos quitando la intervención divina sobre las Escrituras. Porque es imposible que tantas verdades que han atravesado y han sido infalibles por todos estos siglos hayan sido inspirados por un poeta o por un cantante. Imposible. Miren, otros piensan que el Espíritu Santo fue donde cada uno de ellos y le dictó palabra por palabra lo que ellos iban a escribir, como si ellos fueran una secretaria. Y suena como si fuera así. Pero en realidad, si nosotros nos podemos a pensar, Dios no usó a Pablo, un maestro de la ley, para escribir los salmos. ¿Por qué? Pablo era un maestro, no era un músico, no era un compositor. Entonces, lo que vemos es que Dios usó, la verdad es que Dios usó el talento que había depositado en David para escribir los salmos. Y en Pablo usó ¿qué? La sabiduría, el conocimiento que había recibido, que lo capacitaba para poder recibir la inspiración del Espíritu para escribir. Si Dios lo hubiera hecho a la inversa, entonces las epístolas escritas por David hubieran sido todas de llanto, de queja: Dios, mata a mis enemigos, y no hubiéramos crecido. Dios no dictó verbalmente, palabra por palabra, en el oído de la persona para que la persona escribiera como una secretaria. Miren, otra gente piensa que Dios lo que puso fue el concepto en la mente del escritor y le dijo: ahí está el concepto, desarrollalo como tú puedas. Que entonces la Biblia tiene conceptos que son verdaderos, pero como lo escribió alguien y lo interpretó o lo expresó como él puede, pues no es Dios.
Y toda la intención de todas estas teorías es que quitar la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Es más, hay otros que dicen que hay partes que el Espíritu Santo las inspiró y hay otras partes que no. Ellos piensan que usan pasajes como cuando Pablo escribe, digo yo, no el Espíritu, que deben hacer tal cosa. Dice, no, esa parte no fue inspirada. Pero lo que nosotros creemos es que es inspiración del Espíritu Santo, y se la voy a explicar. La palabra inspiración viene de un término griego que es una palabra compuesta. En el original se dice theopneustos. Teo, siempre que usted oiga en el griego teo, habla de Dios. De ahí viene la palabra teología, el estudio de Dios. Dios, teo es Dios. Y neo es aliento o soplo o exhalar. Entonces lo que significa cuando leemos ahí toda la escritura es inspirada por Dios, lo que estamos diciendo es, toda la escritura fue exhalada por Dios. Dios es la fuente de la escritura. Viene del aliento de Él que produjo y supervisó a los escritores para que escribieran las palabras sin errores o fallas, pero usó la habilidad y el depósito que Él mismo había puesto en ellos para que la pudieran escribir. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no tiene errores. Han buscado por siglos cómo encontrar un error y no han podido. Maybe en las traducciones a veces se cometen errores gramaticales o de interpretación, pero los rollos originales eran perfectos. Es simplemente que como los lenguajes evolucionan y las palabras cambian su uso, y eso lo vamos a ver más adelante en la semana que viene o maybe la tercera semana, cambian, entonces a veces los sentidos de las palabras pueden cambiar y ellos lo toman como excusa para decir que hay error en la escritura. Y la filosofía y la ciencia han tratado, pero miren, especialmente con esto de la evolución, como presentan la evolución como un hecho. Y la evolución es una teoría. Una teoría es algo para lo cual tienen cierta base, pero nunca ha sido comprobado ni ha podido ser repetido científicamente. Yo aprendí en una ocasión que la mejor forma de combatir la evolución es hablándole científicamente a la gente, pero en forma bien simple. A nosotros nos ha enseñado en la escuela, todos los que fuimos a la escuela sabemos que la ciencia dice que todos los experimentos que usted pueda repetir de la misma forma y los resultados son los mismos, esos son leyes y son comprobadas. ¿Se entendió eso, right? Cuando alguien en un laboratorio hace un experimento y viene otra persona y repite exactamente los mismos pasos y tiene el mismo resultado, se repite 2 o 3 veces. Entonces eso es algo que es una ley, es real, eso es probado. La evolución nunca ha sido probada. Y lo aprendí de esta forma. Si el hombre salió del mono, ¿por qué no sigue saliendo? La ciencia, para ser probada, tiene que ser repetida. Pero todavía no han podido encontrar ningún animal que le puedan hoy trazar evolución. No han podido encontrar un mono que esté a punto de convertirse en humano. Hay gente que se comporta como si estuvieran retrocediendo, pero un mono para el otro lado, no. Y todos los experimentos que ustedes ven y dicen que el mono es inteligente y todo esto, miren, lo que están haciendo es por estímulo, y los animales bregan por instinto o por estímulos. No es por conocimiento. Ellos no disciernen el bien y el mal. Por lo tanto, la evolución nunca va a ser probada.
Por eso es que nosotros creemos que nuestro Dios es el creador y el sostenedor de todas las cosas y su palabra lo declara. Miren, ellos han buscado cómo encontrarle alguna falla, pero la cuestión es que ellos empiezan a buscar las profecías y toman la Biblia ahí, miles de profecías, y todas se han ido cumpliendo una por una, una por una. Es más, la Biblia, hay sobre 40 personas que entre ellos escribieron la Biblia. Muchos de ellos nunca se conocieron. Y todos ellos hablaron del mismo tema sin contradecirse y sin cometer errores. Yo sé que yo puedo aquí en Café fácilmente conseguir 40 hombres y pedirles que me escriban un artículo de boxeo, y los 40 después evaluamos el artículo y en algún momento se van a contradecir o van a tener datos erróneos entre ellos mismos. Lo puedo hacer con balompié o lo puedo hacer con béisbol. 40, y aquí los hombres son expertos en eso. Pero busque, trate de conseguir 40 eruditos, métalos y dígale que escriban de un tema, y todos ellos en algún momento se van a contradecir. Pueden ser hasta de la misma universidad y se van a contradecir, porque son subjetivos. Pero la palabra de Dios no es subjetiva, es objetiva y clara, porque Dios es un Dios que no es místico. Él quiere que su pueblo entienda su propósito y que entienda la voluntad de Él, que es agradable y perfecta. Y si Dios quiere que entendamos, y Pablo decía que a Cristo le plujo darnos a conocer el misterio, quiere decir que el propósito de Dios con la Escritura es revelarnos a Cristo, no escondernos nada. Estos 40 escritores, muchos de ellos nunca se conocieron. Pasaron cientos de años entre uno y otro, y todos hablaron sin cometer error. David no conocía a Moisés, pero Moisés escribió en Génesis del sacerdocio de Melquisedec. Y luego David declara proféticamente las mismas cosas que escribió Moisés. Y luego el escritor de Hebreos las junta todas y las explica en un maravilloso pasaje que estudiamos los jóvenes hace unos meses atrás. En un orden tan perfecto, todo revelando a Cristo. Y ninguno de ellos, de hecho, ni Moisés ni David, bueno, Moisés sí en el monte de la transfiguración, y cuando estaba en el cielo ya lo vio, pero mientras estuvo en la tierra no conoció a Cristo. Ni David tampoco. Moisés vivió casi 2000 años y David 1000 años antes de Cristo. Pero hablaron proféticamente cosas que se cumplieron en Cristo. ¿Cómo explican eso? Inspiración de hombre, como si fuera una poesía. Interpretación humana de un concepto. Come on. Esta es la bendita palabra de Dios sin errores. Jesús dijo en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y creo que lo mencioné hace un rato, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro 1:19. Miren lo que dice ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y me detengo ahí por un momento. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos hacer, que nos hace bien estar atentos. Y la palabra profética más segura es la Escritura, a la cual nos hace bien que estemos atentos a ella. ¿Por qué? Porque esta palabra nos alumbra el camino. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor
limpia nuestra mente y nuestro corazón y nuestro caminar. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos alumbra el camino, nos alumbra nuestro andar y podemos caminar en claridad y no en tinieblas. Y entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese es un argumento contra los que piensan que la palabra es difícil. No es de interpretación privada, no es de 2 o 3, no. Usted tiene la capacidad porque usted tiene al autor dentro de usted, o es que se le olvida. Simplemente pregúntele al autor, métase con el autor. Él va a traer revelación. Juan 17:17, este verso me encanta. Juan 17:17. Bien cortito, pero poderoso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estas fueron palabras del Señor Jesús orando por los discípulos, diciéndole a su Padre: santifica a estos discípulos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y lo que Cristo está diciendo ahí es que cuando la palabra es verdadera, no miente. Y cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo, Él dijo que yo soy la verdad. Entonces, si Cristo es la verdad, Él le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: Padre, santifícalos en mí. Se me perdieron. Jesús es la verdad. Y Jesús es el verbo. Por lo tanto, Jesús es la palabra. Cuando Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, lo que le está diciendo es: santifícalos en mí. Yo voy a morir por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos para que tú en mí los santifiques. Por lo tanto, el estatus de todo el que ha recibido al Señor, todo el que ha sido sumergido en Cristo, es santo. Por lo tanto, usted puede pecar. Todos pecamos. Pero no perdemos nuestra identidad de que somos santos. Cuando usted va leyendo las epístolas de Pablo, todas comienzan a los santos en tal ciudad, a los santos en Éfeso, a los santos en todos lados. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que a quien se estaba refiriendo en la iglesia, los hijos de Dios son santos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados en Cristo. Sí, tenemos debilidades y pecamos y cometemos y tenemos áreas que todavía tenemos que entregarle al Espíritu Santo para que trabaje con ellas y ser madurados, pero seguimos siendo santos. Porque hemos sido santificados en la verdad de Cristo. Pero créanme, nuestra santificación sí es en Cristo, pero es por medio de la palabra. Y si la palabra no es revelada en nuestra vida y no la hacemos parte de nuestra vida, nuestra santificación no es completa. Somos santos cuando somos salvos, pero hay un proceso de santificación que solo viene en la medida que la revelación de la palabra se hace real en nosotros. Wow, me quedé inspirada por Dios, me falta todavía. Rapidito, con esto 2 cositas más y nos vamos, porque ya van a ser las 8:30 y me paso de la hora. Miren, la palabra es útil para enseñar. La palabra no es para que seamos simplemente emocionados, como pasa como muchos creyentes que salen emocionados. La palabra estuvo hoy poderosa en el servicio. ¿Y de qué hablaron? Estuvo tremendo. Ese pastor dijo unas clases de verdad. Sí, pero dime para yo aprender. Es que estaba tan brutal que estoy tan emocionado con la palabra que no me acuerdo qué dijo. Pero estuvo brutal. Más, compra el tape, compra el CD. O ve el video en iglesiacafe.com.
de verdad nos emocionamos, pero no la aprendemos. Y la palabra es útil para enseñar, para que seamos instruidos en la verdad de Dios. Y es útil porque tiene un gran valor para nuestra vida. Hay alguna gente que dice, ¿para qué yo voy a estudiar teología? ¿Para qué yo voy a estudiar hermenéutica? Todas esas cosas. Si yo lo único que necesito es conocer a Cristo. Ok. ¿Quién es Cristo? Explícamelo. A través de la Escritura, explícame quién es Cristo. No es decir, por experiencia conocí a Cristo. Es por revelación de la palabra. Por lo tanto, tenemos que conocer a Cristo estudiando la palabra. Y ella es útil porque ella nos enseña a Cristo. Tan pronto comencemos a preguntar quién es Cristo, ya tenemos que estar estudiando la palabra y ya estamos entrando en teología. Cuando hablamos de Cristo, ya estamos hablando de teología. Somos teólogos sin saberlo. Y dice el texto, además de que es útil para enseñar, dice que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto de redarguir lo que quiere decir es que va a traer convicción en nuestra vida cuando estamos haciendo algo que está fallando el blanco o la meta de Dios. Algo que no agrada a Dios, algo que no trae gloria a su nombre. La palabra misma nos llama a cuenta y sentimos la convicción en nuestro corazón. Oh, estoy haciendo esto mal delante de Dios. Pero es en la Escritura, siempre, a veces que vivimos y pasamos temporadas donde nos descuidamos espiritualmente y llegamos al servicio y el pastor o el predicador, el que esté al frente declarando la palabra de Dios, toma un pasaje de la Escritura y empieza a hablarlo y a declararlo, y la persona es confrontada con su área espiritual defectuosa, y ahí la palabra al que lo redarguye para que cambie. La palabra es útil para corregir. Y eso de corregir es simplemente que cuando usted va tomando un curso en una dirección, si usted se va hacia el lado, corregir significa volverlo a poner en el curso correcto. La palabra lo que hace es que cuando empiezas a desviarte, viene una palabra que te dice, espérate, alíñate al propósito de Dios. Alíñate a mi voluntad. Y dice ahí, para instruir en justicia. Instruir significa enseñar, doctrinar, y otro significado es comunicar sistemáticamente ideas y conocimiento. También se puede definir como dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de esto, comunicarle avisos o comunicar reglas de conducta. La palabra de Dios lo que hace es que nos comunica sistemáticamente el propósito de Dios, cómo debemos vivir nuestra vida en Dios, y nos avisa y nos informa las reglas del reino de Cristo. Y todo esto que hace la Escritura, de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿cuál es la meta? En el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y en realidad lo que significa ahí perfecto es maduro. Que tenga madurez. La madurez de una persona adulta. Y dice ahí que sea que enteramente preparado para toda buena obra. Y lamentablemente el que no está diligentemente dedicado al estudio de la palabra de Dios seriamente es deficiente como discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque si no vive en las Escrituras, ¿cómo va a estar maduro y preparado para servir? Ser maduros y capacitados en el conocimiento de Cristo es más que venir a un servicio. Es más que reunirse con tu mentor una vez a la semana. ¿Saben qué? La palabra de Dios no se recibe por osmosis. Y compartí unas estadísticas con los jóvenes una vez.
de lo que leemos, retenemos el 10%. De lo que escuchamos, se retiene un 20%. So, yo me voy de aquí hoy sabiendo que de todo lo que yo dije, pues usted se llevó 20%. Eso es average. De lo que usted ve, retiene un 30%. De lo que se ve y se escucha combinado, o sea que hay audio y visual a la vez, algo audiovisual, usted retiene el 50%. De lo que usted vio y escuchó audiovisualmente y lo comparte a otra persona, le dice a otra persona lo que vio y escuchó, usted va a retener un 70% porque al repetir, su cerebro lo está almacenando en un área que es más accesible y se acuerda y lo aprende. Pero si lo lleva al próximo nivel, lo que vio y escuchó y compartió, lo practica, el 90% lo retiene y lo aprende. Por lo tanto, de lo que el pastor habló el domingo, si no lo compartiste con alguien y si no lo pusiste en práctica, quizás retuviste de la hora que él predicó unos buenos 12 minutos. Los otros 48 minutos no te vas a acordar. Por lo tanto, si queremos ser cristianos maduros, tenemos que leer, escuchar, compartir y practicar la palabra de Dios. Con esto nos vamos. En la palabra de Dios, Cristo es revelado. Y la palabra tiene la habilidad de hablarnos desde una perspectiva trascendental, que va más allá de tiempo y espacio, va más allá de tu situación presente, va más allá de lo que tú tienes al frente tuyo, de lo que puedes ver y palpar. En la Escritura, Dios lo que hace es que nos revela lo eterno de Él, nos saca de la perspectiva humana y nos mueve a una perspectiva eterna. Aunque se puede aprender mucho de Dios mirando a la naturaleza, ¿se recuerdan el mensaje hace como 3 semanas atrás de la hermana Brenda López usando el olivo? Que mucho aprendimos. Cosas de Dios y de la iglesia y de nuestra vida usando a la naturaleza, mezclado con la palabra. Pero créanme, meternos directo en la palabra y meternos con Dios, con el autor de la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, es más completo y más valiosa que una simplemente aplicación de algo natural. Les motivo, la semana que viene lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar unas ideas prácticas para leer la Escritura y luego vamos a hablar de unas reglas que debemos seguir en el estudio de la palabra. Y si avanzo, lo que vamos a hacer es que lo que yo voy a explicar, lo vamos a practicar. Por eso les dije que va a ser diferente. Y vamos a tomar un pasaje de la Escritura y vamos a hacer nosotros a estudiarlo. ¿Por qué? Porque de qué vale que yo les diga aquí hay que hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después no lo practiquemos. Yo quiero que lo practiquemos para que experimentemos todos cómo leyendo y estudiando la Escritura Dios se nos revela, y segundo, comprobar de que todos tenemos la capacidad de estudiar la Escritura. Créanme, esto no es de seminario teológico ni nada de esas cosas, es algo práctico. Va a ser algo práctico y yo sé que les va a bendecir. Yo sé que les va a bendecir. So, venga preparado la semana que viene, invite a alguien para que todos podamos aprender. Todos podamos aprender y podamos salir de esta mentalidad de que yo tengo que depender del pastor, de que tengo que depender del evangelista para
para recibir una palabra de Dios, de salir de los hábitos de simplemente leer la Biblia como un horóscopo, porque cuando tú te metes a estudiar la Escritura, lo que le estás diciendo a Dios es: no me digas lo que yo quiero escuchar, sino lo que tú me quieres decir. Y hay una gran diferencia, porque cuando nos metemos con Dios y nos metemos en su palabra, Él nos habla y va a traer una revelación que nos va a transformar, que nos va a cambiar. Como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.